está en esa situación y viene la ecuación, el nacimiento de este Jesús. Lo interesante que hace Jesús en este libro es que juega con su nombre real, juega con su historia real y la va a ficcionar. Entonces uno va a encontrar el Jesús real, ¿cierto? Pero todo lo que allí, lo que está en este poema, es muy probable que él lo haya vivido directamente. Sin embargo, cuando uno lo lee, ¿cierto? Uno se conmueve. Porque ya, en el caso mío, digamos, yo lo conozco a él, pero lo veo de otra forma. Y me comienza a entregar, ¿cierto?, una serie de puertas que comienzan a abrirse. Y es un viaje, porque además se las juega. Yo en ese tiempo, yo recuerdo que le hice una crítica a Jesús con respecto a este libro. Le planteé, ¿cierto?, que la cosa mística a mí me estremecía, digamos. Pero cuando lo leí ahora, ya publicado en este momento, ¿cierto?, me doy cuenta que encajó muy bien. Y más aún en esta época. Encaja muy bien, ¿cierto?, esta cosa espiritual, y esta cosa, digamos, no va a caer en lo que yo llamo la poesía publicitaria. Hacer publicidad, ¿cierto?, como en la Edad Media, los pintores publicitaban, ¿cierto?, el arte, a través del arte, la religión, que en ese tiempo estaba como centro de todo, o en el Renacimiento, ¿cierto?, los pintores van a publicitar de alguna forma toda una mirada, una visión distinta. Jesús no hace eso, sino que Jesús, ¿cierto?, se va hacia el interior, a que uno como lector comienza a cuestionarse a sí mismo, comienza a cuestionarse su nombre, quién es uno, y comienza a cuestionarse, bueno, también hasta dónde yo quiero llegar en este viaje. Y para mí este libro, desde un principio, se lo dije a Jesús, es un libro iniciático, un libro donde uno comienza a leerlo, y un libro donde nos va a mostrar, ¿cierto?, desde el momento en que nace, y cómo fue nominado, y cómo es nominado con el nombre de Jesús, y todo lo que ello representa culturalmente en nuestra cultura judeo-cristiana, ¿cierto? Y por otro lado, Adolfo. Todo lo que representa ese nombre, Adolf Hitler, ¿cierto? Y Jesús. Entonces nosotros nos encontramos con esta paradoja. Como cuando decimos, el universo es infinito, pero limitado. Entonces, esa paradoja, aquí también. Por eso comencé con el epígrafe, que lo nombré. Aparece, ¿cierto?, este Jesús, pero se le contrapone a Adolfo. Y conviven en este ser, ¿cierto? Él nos cuenta aquí en su poema, en el poema lo dice, ¿cierto?, que aparece entonces este otro nombre. Y cómo aparece, lo interesante, ustedes lo van a leer y no se lo voy a leer, porque es muy interesante cómo va a aparecer, porque justamente surge del naufragio. Y comienza a contarnos, ¿cierto?, en este trasunto, como el viaje al Oriente y Germán, ¿cierto?, cuando el personaje ingresa y comienza a viajar, pero hacia el interior de él. Aquí también empieza un viaje similar. Un viaje físico por un lado, un viaje en el tiempo también, pero un viaje al interior de la persona, del ser humano. Entonces nos habla, dentro de este viaje, comienzan a aparecer varios personajes que nos van a acompañar, la madre, el padre, ¿cierto? Algunos hacen referencia a algunos rockstar que a él le gustan, como la Janis Joplin, Jimi Hendrix, pero sí. Y también nos dice, metiéndonos en esta dualidad, nos dice en el poema 5, soy un anonimato del bien y del mal. Entonces ya se sitúa el poeta, y esto es bien interesante, porque ya se sitúa el poeta en un anonimato. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra época? Desde la modernidad a la posmodernidad, ¿cierto? La pérdida de este sujeto, poeta, desaparece, ya no está en la corte,
ya no está con los políticos, ¿cierto? No, junto a ellos, codo a codo, contando su historia, contando sus grandes hazañas, porque ya no hay héroes en nuestro siglo XXI. Nuestros héroes son los deportistas, como ayer que ganaron, ¿cierto? Esos se transforman en héroes nuestros. Pero ya no está Aquiles, ¿cierto? No están esos grandes héroes a los cuales yo no voy a cantar. Y eso lo sabe bien el poeta y se acentúa. Y de eso es el anonimato del bien y del mal. Y ahí nos encontramos en esta paradoja. Nosotros decimos, siempre tengo mi lado B, ¿cierto? Llevo dos nombres del mundo. Dos nombres del mundo. Podría haber dicho, llevo dos nombres, no sé, no sé, dos nombres de sacado el calendario, podría haber dicho. Pero no, dice, llevo dos nombres del mundo. O sea, fíjense la carga interesante. Por uno lloro, por uno de esos nombres lloro, y por el otro gozo. En parte poético y dictador, ¿cierto? En un lado sensible para amar al prójimo, un lado oscuro para odiar al extranjero. Soy el hazme reír de mis coetáneos que no entienden cómo alguien puede llamarse Jesús Adolfo. Entonces, eso es muy, muy interesante. Valga decir que cuando Jesús escribió este libro, aún no teníamos la llegada de tantos extranjeros como ahora. Por lo tanto, esa extranjería refería a otro tipo de situaciones, ¿cierto? A ser extranjero en su propia patria de pronto. Y este, ¿cierto?, va creciendo, se transforma en un adolescente y ahí va a comenzar a armar ídolos del rock. ¿Ya? Y hay un cambio, ¿cierto?, a la cosa material. Y este adolescente, en un momento determinado, se va a encontrar con la poesía. En el poema 8 dice, adolescente quise perdurar en la palabra. Esto es muy interesante igual, quise perdurar en la palabra. ¿Qué es lo que van a hacer los sumerios, ¿cierto?, cuando escriben en las tablitas y luego se incendia esa biblioteca y esas tablas se expuestan, ¿cierto? Y por lo tanto perdura la palabra en el tiempo. Cambiamos, ¿cierto?, la oralidad a la escritura, por lo tanto la palabra que no se la lleva el viento, sino que yo voy a perdurar a través de la palabra escrita. Y eso lo dice el poeta aquí. Adolescente quise perdurar, entonces en la palabra, vestir de negra su cara y deambular por el mundo. Anónimo, nuevamente la palabra anónimo, en la inmensidad de libros apócrifos. Iluminar los caminos con solo mirarlos y proyectar el existir. Entonces, cuando habla de libros apócrifos, ¿cierto? Libros, como diría un humorista de dudosa procedencia, entonces él se va también, la idea es que se va por los márgenes, por una búsqueda diferente. Y luego, ¿cierto?, en este viaje, que es muy interesante, dice en el poema 13, empecé a vagar, luces me acompañaban en mis diversos caminos, hablaba solo mientras oscurecía, sombras y espectros circundaban mi espacio, alienígenas formas fui adquiriendo en mi evolución en el desierto. Y ahí está la mención, ¿cierto?, al Cristo que va al desierto los 40 días, ¿ya? Pero fíjense cómo él lo hace, lo mezcla con lo extraterrestre, ¿cierto? Y hace una mezcla ahí muy interesante en su libro. Entonces, en este viaje que nos lleva a Jesús, hay una parte que comienza a aparecer y a mezclarlo también con el tema y con la religión hindú, ¿cierto? Entonces, tengo la Biblia, tengo la Odisea, tengo el hinduismo, ¿cierto? Nos empieza a hablar del karma, de la transmutación de la carne. Y dice, lloré por primera vez al anochecer. Entonces aquí también, este Jesús, este ser, va a descubrir otra manera de poder ir logrando que su espíritu inquietísimo vaya encontrándole un sentido a la vida. Pero aprendió un oficio. Nos lo habla en el poema número 26, dice, aprendí un oficio, mas mi maestro no me enseñó el destino de la madera. ¿Cierto? Eso también es muy notable porque nosotros lo podríamos interpretar como no me dijo nada de la muerte, ¿cierto? No me dijo nada de lo que iba a pasar más allá, pero sí me enseñó un oficio para vivir, un oficio para escribir. ¿Cuál será ese oficio? Uno se pregunta. Y entonces Jesús, ¿cierto?,
En este libro también termina con una idea que yo no encuentro extraordinaria, porque en definitiva plantea que he estado renaciendo en cada uno hace más de 2000 años. Entonces nos plantea una idea que en definitiva nosotros como seres humanos, como personas, nos preguntamos si acaso en esta transmigración, miramos de esa forma, en esta transmigración de las almas, podríamos decirlo así, si acaso no estamos en realidad en esta suerte de eterno retorno, ¿cierto? Desapareciendo y volviendo, desapareciendo y volviendo, ¿cierto? Entonces eso lo hace ser interesante, pero fíjense lo notable también de este libro, es que no es un libro que a uno le da una respuesta concreta. No es un libro que uno podría decir, no, aquí Jesús, el libro siento que en definitiva cierra con esta idea y por lo tanto me está enviando este mensaje. No, se abre. Y cada uno de nosotros va a buscar el sentido que quiera darle a esta obra, a este pequeño libro magnífico que yo lo invito a leer porque realmente lo encontré notable. Felicidades, Jesús.